Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Vamos a continuar con nuestra serie Las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver dos en una, o sea, otra vez está muy generoso el Señor. Vamos a ver la parábola o las parábolas del tesoro escondido y la perla preciosa. Algunos le dicen la perla de gran precio. Mateo 13, 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas hablan de lo valioso del reino de Dios. Hablan del gozo de encontrar el reino de Dios. Estas dos parábolas enseñan una misma verdad también, que es lo valioso de la salvación. Pero se distinguen en un punto importante, las dos. Por ejemplo, la del tesoro, dice el tesoro que fue hallado. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Aquí se ve que el tesoro fue hallado por uno que no lo andaba buscando, pero lo encontró. Y eso me recuerda a la vida del apóstol Pablo en Hechos 9. Él iba persiguiendo a los cristianos, él no andaba buscando el reino. Y Jesús se le reveló y bueno, allí se convirtió. Él no andaba buscando el reino. Y en la otra parábola de la perla dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, o sea que ya tiene perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, o sea el otro andaba buscando. Esta es la diferencia, uno no buscaba, el otro buscaba, ¿sí? Y esto me recuerda a Nicodemo. Él fue y se acercó a Jesús porque había oído y le empezó a hacer preguntas, él buscaba. Y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, y pues se cree que Nicodemo, en su búsqueda, Cristo se le revela y él se hizo un discípulo de Jesús. En ambos casos, uno y otro vendieron todo lo que tenían, ¿sí? Para obtener lo que era más valioso. Entonces, estas dos parábolas nos enseñan que los hombres que realmente se persuaden de lo valioso de la salvación, dan todo lo que poseen, lo que tienen, con tal de hacerse discípulos de Jesús y de recibir la vida eterna. Vamos a ver en principio la primera parábola del tesoro escondido. Leo de nuevo Mateo 13, 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí en esta parábola aprendemos tres principios. Número uno, el evangelio del reino es un verdadero tesoro, muy valioso. Pablo hablaba de la profundidad de las riquezas de Dios en Cristo. En Romanos 11:33, hablando de esta riqueza que es Cristo mismo y su evangelio, en Romanos 11:33 Pablo decía: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjate lo que dice: oh profundidad de ¿qué? De las riquezas. Profundidad. ¿De dónde se saca todo lo valioso que la tierra tiene? De lo profundo. Entonces él habla de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. También el apóstol Pablo oraba para que la gente conociera las riquezas que hay en Cristo. Esto lo vemos en Efesios 1:16. Él oraba y anhelaba que la gente conociera las riquezas de Cristo. Efesios 1:16 dice así: no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, habla de algo que era continuo. No dejo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí estaba su intercesión. ¿Para qué? Dice, versículo 17.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba continuamente, no cesaba de orar para que la gente conociera las riquezas de la gloria de su herencia, y para que los cristianos, una vez conociéndole, disfrutáramos de las riquezas de su gracia. Esa es nuestra herencia. Entonces vemos a un apóstol Pablo valorando todo esto, así como el de la parábola. Pablo seguramente conocía esa parábola y él entendía el valor, lo precioso, lo valioso. Y él, por otra parte, también valoraba el privilegio de anunciar las riquezas de Cristo. Es un privilegio cuando usted comparte a alguien del Evangelio. Es un privilegio porque usted está anunciando las riquezas de Cristo, ¿sí? En Efesios 3:8, Pablo habla acerca del privilegio de anunciar estas riquezas. Ese es un privilegio que no todos tienen. Efesios 3:8. O sea, de compartir toda la riqueza que hay. Este tesoro que está ahí en el campo de Dios, vamos a ponerlo así. Efesios 3:8. A mí, dice, hablando de su privilegio, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, es valioso el evangelio porque revela a Cristo, revela la persona de Cristo, su vida sin pecado, su crucifixión, de cómo Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. El evangelio nos habla de su resurrección, porque si no hay resurrección, vana es nuestra fe, seguimos en nuestros pecados. También entonces habla de la ascensión de Cristo y de cómo nosotros, es la única manera en que podemos recibir salvación a través de Cristo. El evangelio es una riqueza invaluable porque nos salva. Creyendo en ese evangelio del reino, nos salva de la culpabilidad del pecado, nos limpia de todo pecado y de toda contaminación. Entonces, la obediencia al evangelio nos pone en Cristo, ¿cierto? Y recibimos todas las riquezas de Cristo, todas las bendiciones espirituales. La bendición es una riqueza espiritual. En Efesios 1:3, Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, desde el punto de vista de Dios, aquel que encuentra ese tesoro se vuelve inmensamente rico. Así como cuando alguien encuentra un tesoro equivalente a 50 millones de dólares, pues se hace millonario. Pero el evangelio es muchísimo más valioso. Fíjese, era tan valioso, o es tan valioso, que no puede ser vendido, porque nadie lo pudiera comprar. ¿Me explico? Ahora, Pablo entendía perfectamente esto. Él tenía como un privilegio predicar el evangelio, predicar a Cristo. El día de hoy es muy triste ver cómo los cristianos no hacen lo que tenemos que hacer, que es predicar el evangelio. Cómo en las iglesias están enfocados a otras cosas que no es predicar las inescrutables riquezas de Cristo, denotando su miseria, y como consecuencia dejan pobres en la miseria a los oyentes. Le voy a leer un correo que me llegó el día de ayer. Correo de una persona, bueno, ahí da su nombre, no lo voy a dar en este caso, porque no tiene caso. Pero yo le voy a leer el correo para que usted vea la miseria en la que se encuentran muchos cristianos. Se lo leo. Dice: estimado Pastor Chuy, saludos a usted y su congregación de mi parte. ¿Y se dice? Gracias, ok, ahí está, entonces ya está saludada la congregación. Dice: pastor, sé que no me conoce, pero aún así me atrevo a escribirle para comunicarle que aquí en Houston
Nosotros, el pueblo cristiano, hace aproximadamente 15 meses, tuvimos la bendición de encontrar una buena oportunidad de aumentar nuestros ingresos a través de un simple pero muy valioso producto que es el café. O sea, el café. Y es una gran oportunidad para usted, o sea, para mí es una gran oportunidad, y para su congregación es una gran oportunidad de aumentar sus ingresos. Dice, échele un vistazo al proyecto y si le parece bien, pásele la oportunidad a toda la congregación. Así es que el que quiera vender café, pues yo le paso la oportunidad. Dice, pásele la oportunidad a toda la congregación y amigos y a las iglesias vecinas. Solo le puedo decir que es un trabajo y es un negocio fácil. O sea que me invita a mí a dejar de predicar el evangelio para vender café. Es un negocio fácil y simple que quien quiera puede ganar buenos ingresos. Entre nosotros, dice, habemos muchos. Y luego, no, yo sé que se equivocó. Es el correo original, lo copié tal y como está. Yo sé que se equivocó aquí queriendo decir, entre nosotros habemos muchos cristianos, pero puso cristinos. ¿Qué cosa, no? Dice, entre nosotros, lo voy a leer tal y como dice, entre nosotros sabemos muchos cristianos de diferentes denominaciones. Qué increíble. Y también pastores que se están beneficiando de ingresos extras y también se puede usar para recabar fondos para su iglesia. Si cree que le interesaría, comuníquese conmigo para darle una completa información. Solo necesitamos estar al mismo tiempo y hablando por teléfono por 30 minutos. Yo lo llamo, dice, es que le faltan comas y bueno. Yo lo llamo, solo ponga la fecha y la hora. Esta es una bendición aquí en Houston, en Dallas, en Ocesa y en todo Texas y en todo Estados Unidos, entre el pueblo cristiano. Espero lo sea también para ustedes. Qué triste, ¿no? La verdad que me puso muy triste y le contesté. No me pregunte qué le contesté, porque le contesté bastante, pues no grosero, sino fuerte, como es el evangelio. O sea, usted me está invitando a mí a que deje de predicar las inescrutables iglesias de Cristo y que use este púlpito para ofrecerles un negocio a la gente de mi congregación. Yo le dije, usted está ofendiendo a Jesucristo. Usted está pisoteando y malbaratando. Nuestra tarea es predicar el evangelio, no hacer negocios, por el amor de Dios. Pues esa es la miseria en la que se encuentran muchos. Es tristísimo, y la verdad que sí me entristecí bastante. Después pues me contestó así, estoy muy ofendido. No, le dije, ofendido el Señor, por querer usted sustituir, por andar ofreciendo trabajo. Váyanse a las bolsas de trabajo allá afuera. La iglesia no es un lugar para ofrecer trabajo, ni ingresos económicos. A veces hay gente que dice, pastor, mire, yo vendo tal cosa, por favor déjeme promocionarla. Por el amor de Dios. Qué increíble. Yo le digo, oye, no, espérame hermano, esta no es tribuna para qué increíble, esta no es tribuna para ofrecer tus productos. No, hermano, que le doy el diezmo. Ay, por el amor de Dios. Increíble, ni se les ocurra. Y si alguien viene con ustedes, oiga, dígale al pastor que se me da chance de promover. De una vez párenlos ustedes. Dice, ni vayas con el pastor, porque te va a decir 2, 3 cosas evangélicas. Qué increíble. Miren lo que Pablo dijo, Colosenses 2, 1 al 3. Qué pena, me da mucha pena. Colosenses 2, 1 al 3. Dice así, porque quiero que sepáis, para que vean, cuán grande lucha sostengo entre vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Bueno más. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros. ¿De qué parábola estamos hablando? Del tesoro que está escondido. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se acuerda cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo: Simón, no temas, porque desde ahora serás, ¿qué? Vendedor de café. ¿Se puede imaginar esa tontería? Pero ya vamos a dejar al hermanito del café, pobrecito, la verdad. Yo le dije: te compadezco mucho y oro por ti. Y es verdad. Qué pena me dio. Entonces, ¿cuál es el primer principio? El evangelio del reino es un verdadero tesoro. El principio número 2: hay un gozo cuando hallas el reino de Dios. ¿Sí? Ese es otro principio. Leo Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gozoso de haber encontrado ese tesoro. Obviamente el tesoro aquí pues es el evangelio. ¿Sí o no? Cristo mismo. ¿Se acuerdan la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús y le dice todo lo que ella había hecho, pero le ofrece agua viva que iba a calmar su sed? Y luego él va con todos sus coterráneos allí, todos sus paisanos samaritanos, y les dice: he hallado a uno que me dijo todo lo que yo he hecho. Después de que esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, que halló a Jesús, no en el sentido de que Jesús estaba perdido, no, o sea, se encontró con Jesús, su vida triste, vacía y miserable se convirtió en gozo, de tal manera que fue y le compartió a todos los de su alrededor que ella conocía y a los que no conocían. Fue y les compartió con alegría y les dijo, dejando el cántaro, dice: fue a la ciudad, dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Jesús se había revelado a ella. Y cuando alguien recibe este tesoro que es Cristo mismo y su evangelio, no se puede quedar callado, ¿verdad que no? Hay un gozo implícito allí. En Hechos 8:35 al 39, ahí habla de un eunuco etíope, ¿se acuerda? Dice el pasaje que leía Isaías 53, donde dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, etcétera. Pero no entendía, dice allí el libro de los Hechos. Pero se acercó un discípulo llamado Felipe y le explicó las Escrituras, le predicó el evangelio, y en ese mismo momento, después de haber creído, aquel eunuco fue bautizado. Y dice allí en el versículo 39, y cuando subió del agua siguió su camino, ¿cómo? Gozoso. Siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque había hallado ese tesoro, ¿sí? En Hechos 16, ahí habla del carcelero, ¿se acuerda? De aquel que cuidaba a Pablo y a Silas, y que vino un terremoto, ellos alababan a Dios y las cadenas de todos se cayeron y se abrió la puerta, y el hombre dice: no, pues con mi vida tengo que pagar. Y bueno, según este pasaje de Hechos 16, nos narra que el hombre dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice: y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Había encontrado el tesoro y se regocijó. El tercer principio que aprendemos en esa parábola es que es necesario también pagar un alto precio. Dice el versículo de Mateo 13:44, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene. Porque aquel terreno costaba mucho, ¿sí? Se necesita pagar un alto precio por dejar el mundo, ¿sí o no?
por dejar el pecado y los deseos mundanos. Implica también este alto precio dejar atrás a los amigos, con aquellos con los que andábamos en el mundo. Implica también pagar un alto precio, aún preferir a Cristo por los familiares. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Yo quiero decirles que esto es pagar, ¿qué? Un alto precio, ¿sí? Pablo tuvo como pérdida todo lo que tenía y todo lo que era por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía, él decía que él todo lo tenía como pérdida, que no servía para nada. Dice, lo tengo por basura, he encontrado un tesoro mucho más valioso. ¿Quién es ese tesoro? Jesucristo. Jesucristo. Pablo encontró a Jesucristo algo mucho más valioso que lo que él dejaba, que lo que él tenía, y no tuvo ningún dilema interno de pagar ese alto precio. Esto explica por qué muchos no pueden valorar las riquezas de Cristo, porque prefieren el mundo y seguir en sus pecados. ¿Se acuerdan aquella parábola de la cena, cuando se excusaron para no ir a la cena? ¿Sí se acuerdan? Venid, ya todo está preparado. Y comenzaron todos a excusarse y decir, pues no puedo, fíjate que compré una yunta de bueyes y voy a probarla. Pues no puedo porque me casé y tengo que atender a mi esposa. No puedo porque compré una hacienda y voy a ir a... Fíjate, para ellos era más valioso una hacienda, casarse y una yunta de bueyes. O sea, las tres cosas en sí mismas no son malas. Eso ya lo expliqué en la parábola de la cena. No son malas en sí mismas. Lo malo es darle más valor a esas cosas que a seguir a Cristo. ¿Ya me entendió, verdad? Ese es el problema. Entonces muchos no se atreven a tomar su cruz, porque hay que pagar un alto precio. Y esa cruz es la negación, ¿sí? No dan el paso decisivo. No se declaran abiertamente discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque no están convencidos del gran valor de la salvación. Dudan. Dicen, pero si me hago cristiano, se van a burlar de mí. Pero si me hago cristiano, ya no voy a hacer las cosas que se... pues no sé. Imagínate. Dudan que el tesoro escondido sea de gran valor. Les es imposible vender todo a fin de hacerse discípulos de Jesús. Lamentablemente todos estos mueren eternamente al no saber valorar. Mira, les voy a decir cómo es el punto. Es como si te ponen un billete de 1,000 pesos contra un billete de 20 pesos y te dicen, ¿cuál quieres? Todos dicen por lógica elemental, pues el billete de 1,000 pesos. Nadie escoge el de a 20 pesos. Pero el hombre, cegado por sus pecados, su ignorancia, su dureza de corazón, prefiere el billete de 11 pesos. Así es. Entonces tú tratas de explicarles lo valioso de la salvación, que es eterno, que es un regalo, y como es tan valioso, tuvo que ser un regalo porque nadie la podía pagar, y tú les ofreces, les compartes el evangelio del reino y te rechazan. Bueno, no te rechazan a ti, rechazan a Jesús. Y es como si les pusieras, valga la ilustración, el billete de 1,000 pesos y el de 20 pesos. Escogen el de 20 pesos. Y tú dices, oye, pero escoge el de a 1,000, es más valioso. No, yo quiero el de a 20 pesos. Y tú dices, bueno, de plano tienes que estar bien tapado. Pero la gente está tapada, está cegada, está endurecida por el pecado y no atinan, fíjate, a escoger y a valorar lo que realmente tiene valor. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es pagar un precio, ¿no es cierto? Y tome su cruz y sígame. Es el negarse a sí mismo. Entonces, para ser cristiano es necesario que cada
persona venda lo que tiene. A ver, es decir, hacer todo lo necesario. Eso significa vender todo lo que tienes. Hacer todo lo necesario, cueste lo que cueste, para ser obediente y fiel seguidor de Cristo. Cuando alguien está enfermo de una enfermedad así, de esas terminales o fatales, hacen lo imposible, ¿sí o no? No les importa pagar, inclusive vender la casa y pagar un hospital y que les cobren $1,000,000 por curarlos de cáncer o no sé qué. O sea, dan todo y la familia se junta y venden los carros y juntan una fortuna para traer salud física a una persona. Hay gente que no se mide en cuanto a la educación de sus hijos y dice, aunque coma puro arroz con frijoles, pero mi hijo se va a la autónoma, se va al ITESO, se va a la universidad allá, no, en la educación no hay que medirse, es cara, cuesta, pero el esfuerzo vale la pena, dicen. Y poco valoran su alma, lo realmente eterno. ¿Se fija cómo son las cosas? ¿Recuerdan a aquel joven rico que Jesús le dijo, una cosa te falta? ¿Se acuerdan? Anda, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. O sea, no estuvo dispuesto a dejar lo que más amaba en el mundo, que era el dinero. Entonces, cuando alguien viene a Cristo, vender todo lo que tiene es desechar. Hoy te explico un poco más. Es deshacerse de aquello que para ti es valioso, y que al compararlo con lo valioso del tesoro escondido, que tú de pronto lo hallas, lo encuentras, es precisamente eso. Vendió todo para comprar ese terreno. Vamos ahora a la parábola de la perla preciosa. Mateo 13:45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, finas, genuinas, valiosas. Versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta perla preciosa era muy especial. Esta parábola habla de un mercader que busca buenas perlas. Y en esa búsqueda, de pronto, este hombre halló una perla preciosa. Sí, en el original habla de mucho valor. Ahora, ¿por qué la encontró? Porque la buscó. Es como, por ejemplo, tú buscas un auto y dices, bueno, yo puedo comprar un seminuevo por allí, un 2007, 2008, y tú buscas el mejor auto, ¿no? En las mejores condiciones, ¿sí o no? O sea, es puro sentido común. Nadie compra un auto 2008 con 150,000 kilómetros, que los hay, los hay. Nadie dice, no, este ya está bien correteado, al rato me va a empezar a fallar, ya al rato ya las bandas, el radiador, todo va a empezar ya está muy correteado el auto. No, o sea, entonces tú buscas concienzudamente, buscas. ¿Qué busca la gente aquí en el mundo? Miren, buscan diversión, buscan dinero, pero toda la gente está buscando. Son unos buscadores de todo lo que según ellos creen que es valioso. Pero este hombre buscó la mejor perla y la encontró. Sus esfuerzos fueron recompensados porque buscó. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que busca, ¿qué? Encuentra. La Biblia dice en Isaías, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, del cual tendrá misericordia
y será amplio en perdonar, porque llegará un día en que será imposible buscarlo, ya no lo hallarás. Llámale ahorita que está cercano. A mí me preocupa siempre el hecho de hacerle entender a la gente que busquen a Dios, que no lo busquen a uno, como si uno tuviera las soluciones. Hay gente que me hace preguntas que le corresponden a Dios. Por ejemplo, dicen: pastor, Dios me está llamando a predicar, ¿qué debo de hacer? Ahora sí que me desespera, como el Kiko, ¿verdad? Me desespera. ¿Qué quieres que yo te diga? Yo les contesto, le digo: eso le corresponde a Dios decírtelo, a mí no. Pues dame un consejo. Entonces eso, yo siempre tengo eso muy presente, de siempre tratar de llevarlos a que usted busque a Dios. Yo no lo puedo buscar por usted. Ya no más falta que alguien me mande un correo y me diga: pastor, no sé la voluntad de Dios, quiero saberla, pero usted ayune por mí. Ya sería el colmo. Pero hay cada cristianoide, cada cristino, como dice ahí, que tú dices: ay Dios, pues se da de todo, hay de todo en la viña, como dice un dicho por allí. Jesús habla de un mercader que busca entonces buenas perlas y que la halló, pero era una perla de mucho precio. La encontró porque la buscó, pero ¿qué tuvo que hacer? Ir y vender todo para comprarla. Pero buscó. No busque al hombre, no busque al compadre, no busque al religioso, no busque al pastor, busque a Dios. No busque el consejo humano, busque el consejo de Dios en la palabra. Dios le va a hablar. Dios sigue vivo, Dios sigue hablando. Por ejemplo, los de Berea, en Hechos 17:11. Esta gente buscaba y encontraba. Dice en Hechos 17:11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero miren lo que hicieron: escudriñando cada día, no dice cada domingo, cada 15 días. No, ¿qué hacían? Escudriñando cada día las Escrituras. Escudriñar significa cavar profundo, buscar, como buscar un tesoro. Eso significa escudriñar. O sea, escarbaban en las profundidades de las riquezas de las Escrituras. No eran superficiales. No eran como el pasaje de Ezequiel cuando dice que el Señor lo hizo andar en el agua y el agua le llegaba a los tobillos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y bueno, cuando el agua te llega a los tobillos, pues tú hasta jugueteas y todavía tienes control de la situación y puedes hacer todo y te vas para acá. Pero dice, pero después da la idea de que me impulsó, me empujó y el agua me llegaba a la cintura, y allí todavía puedes juguetear, todavía puedes hacer lo que te da tu gana, todavía puedes tener todas las cosas bajo tu dominio. Después el agua le llegó a los lomos, o sea, aquí como al cuello. Y todavía, pues estás ahí pisando, ¿verdad? Y todavía tienes control de la situación, te sientes autosuficiente, te sientes la última Coca-Cola del desierto, sientes que tú todo lo puedes, y si eres un cristino o un cristianoide de esos allí que andan medio, dice, pero de pronto, dice, entré a aquellas profundidades y ya perdió el piso y ya tuve que nadar, decía Ezequiel. Y cuando ya pierdes el piso, cuando estás en el agua, ya no tienes control de nada. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros dejemos el control de nosotros mismos, de nuestros propios planes, de nuestros propios proyectos. Pero tenemos que echarnos un clavado, ¿me entiende? O escudriñar, el caso de los de Berea, escudriñar, buscar qué quiere Dios para mí, su voluntad. Entonces vas a encontrar, porque el que busca encuentra, el que llama se le abrirá.
Bueno, no hay ninguna diferencia entre un cristiano a otro, ¿verdad que no hay diferencia? No hay una diferencia. ¿Cuál era la diferencia de los cristianos de Tesalónica con los de Berea? Pues que los de Berea pues andaban allí con el agua hasta los tobillos, a lo mejor, por decir de una manera un ejemplo, o a lo mejor a la cintura, porque bueno, ahí andaban, pero los de Berea no, esos escudriñaron, esos buscaron, esos encontraron los tesoros, porque Pablo llegaba hablándole de esos tesoros, pero no se comían cualquier cosa, y decían, a ver, vamos a ver si es verdad esto. Entonces el hombre de la parábola ya tenía perlas y buscó una de mucho precio y la encontró. Era una perla especial de mucho precio, valía más que todas las otras perlas, era una perla única, no había como otra como igual a ella, y hay solamente una perla de gran precio, hay un solo Salvador. ¿Quién es ese? Jesús. Hay uno solo que murió en la cruz, ese es Jesús. Hay un solo evangelio, que es el evangelio del reino. Hay una sola fe que salva, la fe en Jesús. Hoy en día hay muchos evangelios, muchos Jesuses, muchos salvadores, muchas esperanzas, muchas cosas, muchos enseñan muchos caminos que según ellos van al cielo, pero hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. La Biblia es clara, hay un solo camino, hay una sola perla de gran precio, un solo camino. Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, esta perla de gran precio simboliza eso, indica eso, que solamente hay una cosa que vale. Entonces, todo el mundo busca, como decíamos hace un rato, lo que considera de valor. Busca siempre obtener lo que vale la pena. Mire, el evangelio trae salvación del alma. ¿Cuántos ya son salvos? ¿Cuántos tienen paz con Dios? ¿Dónde lo compra eso? Eso no se puede comprar. Es un regalo tan valioso. El evangelio nos da reconciliación con Dios, nos da gozo verdadero, paz, contentamiento en cualquier circunstancia de la vida, y nos da vida eterna, casi nada, ¿verdad? Pero estas cosas no tienen valor para la mayoría de la gente. No lo sabe ver, no lo sabe valorar, y esto es lo triste. Para ellos solamente las cosas de esta vida, las cosas materiales, los placeres mundanos, los honores, los reconocimientos son de mucho valor. El currículum es de mucho valor. ¿Ven? Y Pablo dijo, mi currículum yo lo tengo por basura. No me sirve para nada para la obtención de lo que realmente vale. Y hay dos principios en esta parábola de la perla de mucho precio. El número uno es que vendió todo. Vamos a abundar un poquito más. Vendió todo, dice. O sea, este hombre de la parábola estuvo dispuesto a vender todo con tal de obtener aquella perla. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿En qué sentido nosotros debemos vender todo? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo debemos entender el hecho de vender todo? Vender todo significa deshacernos de aquello que teníamos como valioso. Eso significa vender todo. Deshacernos de todo aquello que teníamos por valioso para obtener lo que realmente vale, que es el evangelio del reino, que es a Jesucristo. Entonces, en ese sentido de deshacernos, hay que vender los placeres del mundo. En ese sentido, ¿me expliqué? O sea, venderlos, deshacernos. Hay que deshacernos de los honores del mundo, de los reconocimientos, de las costumbres que tenemos, de los malos hábitos, a veces de los lazos familiares, que luego los padres, los hijos, la suegra, etcétera, chantajean al nuevo convertido o al cristiano. Si tú sigues en eso, ya no eres bien visto aquí en mi casa. Y ahí hay que valorar quién es más valioso, ¿verdad? ¿Tu familia o Cristo? Algunos deducen mal cuando dicen, pero es que Cristo no vino a dividir los hogares, Él vino a unir los hogares. Espéreme, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él vino a salvarnos de la condenación del infierno y que por causa del Evangelio muchos nos van a aborrecer, así dice, ¿no? Dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, yo vine a poner en disensión al hijo contra su hija,
al hijo contra su padre, al padre contra su madre, contra la suegra, contra el sobrino, contra el yerno. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la palabra, por causa del evangelio. Porque en el momento en que usted recibe esa perla de gran precio, usted nace de nuevo. Usted se da cuenta de lo valioso y dice, esto es lo que andaba buscando. ¿Cuántos han dicho eso? Esto es lo que andaba buscando. De aquí no me suelto. Entonces tú vas gozoso a predicarles a tus amigos. Vas contento y tú ya vendiste tus placeres, tus hábitos, tus lazos, tus honores, tu reconocimiento y luego vas con la familia. Miren lo que encontré. Y te quedan viendo y te dicen, no me digas que tú andas en esa onda. Eso es para la gente ignorante. El evangelio, esas cosas de Dios, son para la gente retrógrada. Son para los ignorantes, los que no consideran su vida, que no sé cuánto. Entonces tú dices, no, al contrario, mira. Entonces tú le empiezas a explicar y empieza ¿qué? Empieza el chantaje, empieza la agresión, y ahí es donde a lo que Jesús se refería. Él vino a traer disensión por causa del reino. Pero ¿con qué te vas a quedar? ¿Con tu suegra o con el reino? No, pues allí no dudaron, ¿verdad? Se los va a poner de otra manera. ¿Con qué te quedas? ¿Con tu mamá o con Cristo? Hay que pagar un precio. ¿Con quién te quedas? ¿Con tu papá o con Cristo? Yo nada más te voy a hacer una reflexión. ¿Quién murió por ti, tu papá o Cristo? Tu papá se muere. Sin Cristo se va al infierno. ¿Te va a arrastrar contigo? O sea, hay que valorar las cosas. Hay que pedirle a Dios realmente sabiduría para saber valorar lo que tenemos. Yo he hecho infinidad de veces esta reflexión. Múltiples veces, no sé cuántas decenas, cientos. Como para que venga un vendedor de café y me trate de convencer. Ahora, si no hubiera hecho reflexiones en ese sentido, de lo valioso que es el tiempo, por ejemplo, qué injusticia, qué jugar con la salvación de ustedes, que ustedes salgan de su trabajo cansados, queriéndose ir a descansar, pero dicen, no, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y usted se viene o se va a su iglesia. Usted llega aquí y yo le presento un proyecto de cómo obtener más ingresos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pisotear el Evangelio de Jesucristo! Que Dios nos libre de eso, ¿no? Que Dios nos guarde. ¿Cómo podemos ser preservados de todo eso, hermanos? Si no te apartes a derecha ni izquierda. Sigue. Abrázate del Evangelio. Entonces, el otro principio uno es vendió todo, y el otro vendió todo, entonces fue y la compró. ¿Qué compró? Pues la perla de gran precio. Entonces nosotros, esto nos habla de que cada quien debe de apropiarse de esa perla. O sea, habla de que es algo personal, individual, vamos. Yo no lo puedo hacer por usted. ¿Sí? La única manera, lo único que yo puedo hacer es predicarle de la perla de gran precio. Eso es todo. Pero en realidad la relación y la decisión es suya, personal, totalmente. Entonces el Evangelio no fue revelado para ser simplemente admirado por la gente. No, es para porque desgraciadamente así hay algunos que vienen, pero nunca venden todo lo que tienen. Y dicen, ay, qué bonito hablan. Ay, qué bonito. No, sí, siento bonito. Pero nunca venden sus placeres. ¿Se entiende eso de vender, no? Nunca venden, ni se despojan de aquello que el Señor está diciendo aquí en su palabra. No se niegan a sí mismos, no quieren dejar nada, y finalmente se quedan con aquello que ellos piensan que es lo valioso. En Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas.
Qué tremendo es todo esto. Conclusión. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en esta vida, hermanos? Muchos buscan el tesoro y la perla, pero de ganancias materiales, ¿sí? De placeres o de influencia mundana o de educación, como explicábamos. Pero se engañan a sí mismos creyendo que estas cosas son las más importantes. Hermanos, algunos tienen que dar el paso decisivo ya. No se quede a medias. El verdadero tesoro, la perla más valiosa, es creer en el Evangelio del Reino. Esa es la perla más preciosa, porque el Evangelio es el que nos acerca a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros debemos obtener esta riqueza, cueste lo que cueste. Si usted, fíjese, como aquella señora, me acuerdo de una señora que pues se congrega aquí en la iglesia, y de recién que ella inició, pues se acercó conmigo al terminar una reunión un domingo y me dice: pastor, dice, yo tengo como unas 8 reuniones que vengo los domingos, dice, estoy tan feliz, estoy tan contenta, dice, haber encontrado a Cristo, dice, soy la persona más feliz del mundo. Entonces yo le dije: no, pues felicidades. Entonces yo le dije: compártela a la gente. Ella había encontrado este tesoro, ella había encontrado esta perla preciosa. Entonces dice: mire, déjeme contarle así rápido algo de mí. Yo buscaba de alguna manera a Dios y fui a parar con los de Pare de Sufrir. Entonces dije: ay, ¿qué pasó? Dice: bueno, mire, allí, pues que a mí alguien me habló y me llevó allí, fui a parar allí con los de Pare de Sufrir, y que Cristo no sé cuántos. Yo dije: yo necesito a Cristo. Entonces fui, empecé a asistir, dice, y de lo único que hablan en ese lugar es de que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, pero tienes que dar. Y que toca el manto no sé qué, y que tómale el vasito de agua, y que la rosa de no sé qué, pero cáete con un billete para que tú recibas las bendiciones. Dice: pero no predicaban a Cristo. Dice: entonces un día yo desesperada, dice, fui con uno de los pastores allí y le dije: oiga, pastor, ¿cuándo predica de Cristo? Y le dice: pues si yo predico, le dijo. Apaguen ese celular, por favor, o contesten, yo no sé qué van a hacer, pero apáguenlo, por favor, ¿sí? Pues está molestando. Entonces dice: predíquenos de Cristo, dice. Dice: no, usted nada más habla de dinero, usted nada más habla de prosperidad. Y esta hermana le dice: mire, le voy a decir algo. Yo soy viuda. Mi marido era un hombre muy rico, y cuando él murió, me heredó todo su dinero, me heredó un montón de casas, me heredó muchos bienes, autobuses, me heredó negocios, me heredó cuentas de bancos en los Estados Unidos. Soy una mujer muy rica, yo no necesito prosperidad, yo necesito a Cristo, por favor predíqueme a Cristo. Y el otro no supo qué hacer, porque no predican a Cristo. Fíjate qué ejemplo, una mujer que tenía todo, pero estaba dispuesta a hacer a un lado todo lo que la gente busca. Ella era rica, o es rica, y dijo: de nada me sirve esto, no tengo paz, no tengo comunión con Dios. Pero una vez que se le presentó la perla, vendió todo. ¿Me explico? Todo lo que mucha gente tiene por valioso y lo está buscando, el dinero, como el cafetalero Esa señora dijo: no, eso para mí no es lo que quiero, ya lo tengo y no me satisface. Qué increíble, ¿no? Muchos al oír el Evangelio han dicho: eso es lo que yo buscaba. Esto ocurre cuando los cristianos enseñan el Evangelio a otros. Hay que enseñar el Evangelio, hermanos, hay que predicarles el Evangelio. Entonces hay mucho gozo en el corazón de la persona cuando hay el tesoro. Fíjate, tanto es así que Jesús dijo que cuando alguien se arrepiente, los ángeles del cielo se gozan, brincan
danzan allá en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Fíjate nada más, hasta los ángeles se gozan. Pero no solo se goza el que encuentra esta perla de gran precio y el tesoro escondido, sino también el que lo comparte. ¿Y cómo nos ha sido compartido? De gracia. Y de gracia tenemos que dar. Prediquemos, hermanos. No todos van a saber valorar, desgraciadamente, esta perla de gran precio, pero muchos, le aseguro que sí. Y gócese. Yo me gozo tremendamente. Son satisfacciones espirituales, bendiciones espirituales aquí en la tierra. Yo cuando alguien nace de nuevo, cuando empiezan a asistir, empiezas a ver cómo van creciendo, y he visto muchos, y es un gozo. Y siempre que yo me paro en este púlpito, siempre pienso en eso. Hago a un lado si estoy cansado, si me duele la cabeza, si no me siento bien, si estoy como esté, no me importa. Yo hice un compromiso con el Señor y para mí es un privilegio de compartir el Evangelio. Y jamás, ténganlos por seguro, les voy a ofrecer trabajo cafetalero. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos encontrado la verdadera riqueza, un tesoro que estaba escondido. Pero hay un precio que pagar. Este precio es dejar a un lado nuestros propios proyectos, porque este tesoro es un tesoro realmente valioso, las inescrutables riquezas de Cristo. Señor, oramos para que nuestros ojos sean alumbrados, en los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado, y para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia para nosotros, Señor. Su privilegio, como decía Pablo, nos fue dado el anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Señor, guárdanos de desviarnos del verdadero propósito del por qué existe la iglesia. Que la iglesia no es para hacer escuelas, no es para hacer universidades, no es para ofrecer empleos, ni trabajos, ni más ingresos. La iglesia, los nacidos de nuevo, están para escudriñar las riquezas inescrutables de Cristo, para irse a las profundidades de las insondables riquezas de Cristo, de buscar y buscar, y de valorar, Señor, tu vida sin pecado, tu crucifixión, tu resurrección, la salvación que nos diste, Señor, es tan valiosa que no pudimos comprarla. Por eso nos las regalaste, Señor, por gracia, por medio de la fe. Oh, Señor, gracias por el gozo de haber hallado este tesoro. Nos gozamos, Señor, como el etíope, como la samaritana, como el carcelero. Pero es necesario pagar un alto precio, porque el que ama a padre o madre más que a Jesús no es digno de Él. Esto es pagar un alto precio. Gracias, Señor, porque por gracia hemos valorado a Cristo, todo lo que Él hizo, su palabra que es lámpara a nuestros pies, que es medicina, que es la que produce fruto en nosotros, que es la que nos da esperanza, la que produce fe. Tu bendito evangelio, Señor, tu palabra preciosa, que ha venido a calmar la sed como la de la samaritana, y ya no nos volvemos hacia el pecado. Ahora volteamos y vemos a Jesús. Gracias, Jesús. Señor, no permitas
que el mundo, Satanás mismo, nos trate de desviar, ofreciéndonos los reinos de este mundo, las riquezas de este mundo, y nos desviemos del verdadero propósito, del por qué existimos aquí. Vendemos todo lo que tenemos y compramos esa perla de gran precio. Gracias te damos, Señor, y la compartiremos de gracia y hablaremos de esa preciosa perla que es tu palabra, Señor, que es tu vida, Jesús, y en tu nombre te damos gracias. Le damos gracias al Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.